¿Qué tal, familia? Espero que estén muy bien. Gracias por permitirme llegar hasta tu dispositivo o tu casa, ahí donde te encuentras para estudiar la palabra de Dios. Lección número 12 para esta semana. El título es Dios es fiel. Así es, aquí en esta lección el autor hace este énfasis importante. Dios es fiel. Hasta aquí ha traído al pueblo suyo, a Josué liderando este pueblo. Las promesas de Dios se han cumplido. Vamos a adentrarnos a estas promesas cumplidas que sigue. ¿Cuál es la situación de Josué actual en la que pronuncia estas palabras? ¿Qué le aconseja al pueblo hacer ellos? Vamos a tocar esta lección. Sin más, quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, Dios eterno, muchas gracias, Señor. Has sido fiel y nos has traído nuevamente al estudio de tu palabra. Queremos agradecerte y pedirte tu Santo Espíritu para entender cada día más lo que deseas para nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, el texto para memorizar es Josué capítulo 21 y versículo 45. Ahí está en su pantalla. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vemos cómo Josué hace esa anotación de la totalidad que Dios había prometido y el pueblo ahora recibía esa bendición. Y vemos cómo ese poder de las palabras finales, esos discursos que en algún momento se pronunciaron, fueron momentos decisivos. Solían marcar y suelen marcar el rumbo de muchas decisiones importantes hacia futuro, naciones completas. El discurso, por ejemplo, de John F. Kennedy en el año 1961 fue un discurso breve, no duró mucho. Sin embargo, llamó a su pueblo a tomar acción, responsabilidades importantes y no solo a reclamar privilegios. Así también en el contexto ahora de Josué, en este discurso que encontramos en los capítulos 23, 24 también, aquí vemos cómo Josué, ya siendo un hombre de edad, un hombre anciano, pero consciente del final de su vida. Ya él entendía que su vida estaba limitada ya por el tiempo. Convocó entonces a los líderes y al pueblo de Israel para una exhortación solemne. Esto básicamente en los capítulos 23 y 24 encontramos esta exhortación. Su mensaje pues no fue un mensaje nostálgico o de tristeza, sino más bien intencional y espiritual. Era importante que el pueblo entendiera este mensaje porque su futuro dependía del accionar en respuesta a lo que él les estaba diciendo. Vemos entonces una estructura del mensaje de Josué, capítulo 23 de este libro. Aquí Josué mira hacia el futuro. También llama a la fidelidad exclusiva a Dios. Básicamente a que si Dios ha sido fiel, el pueblo debe ser fiel, corresponder al pacto. También advierte sobre los peligros de apartarse de los mandamientos, de ese pacto que había hecho con Israel, ese pacto que los unía. Ahora, en Josué capítulo 24, aquí más bien se mira al pasado, repasa todas esas acciones poderosas y fieles de Dios, cómo los había acompañado y los había traído hasta este momento. Motiva entonces al pueblo a una decisión consciente de servir al Señor en respuesta de lo que Él ha hecho. Entonces, Josué 23 mira al futuro y Josué 24 mira al pasado. Entonces, aquí vemos una verdad central en este pasaje porque Dios cumplió cada una de sus promesas. Este pasaje que pues Josué resalta que Dios no falló a lo que había prometido. La fidelidad de Dios básicamente es el fundamento de la fe de Israel. Tenemos y servimos a un Dios que es fiel con nosotros, que podemos esperar lo que Él dice que va a hacer. Esa respuesta, entonces, ante ese carácter de Dios es obediencia. Ante el carácter de Dios, siendo el fiel, pues deseamos nosotros, ¿cierto? Ser fieles, lealtad y compromiso. El tema de la semana, entonces, lo estaremos enfocando en recordar lo que Dios ha hecho.
yo creo que Dios también ha hecho cosas importantes por nosotros, ¿cierto? También decidir cómo viviremos entonces de ahora en adelante. Josué 23 y Josué 24, básicamente. Ahí entonces entendemos que el éxito futuro del pueblo de Dios, siendo usted y yo parte de ese pueblo, depende de la fidelidad presente. Dios es fiel, lo seremos nosotros. Entonces, aquí básicamente esta lección está enfocada en la fidelidad de Dios y nuestra respuesta ante el carácter de Dios, siendo el fiel. Continuemos. Vimos cómo en el texto para memorizar, Josué menciona que todo se cumplió. Ahí en Josué capítulo 21, 43 al 45 y 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13, vamos a hablar acerca de eso. Aquí encontramos una imagen conceptual de Dios en Josué. ¿Por qué? Dios es presentado como fiel a su pacto. Dios no falla a su pacto. Es una característica que Josué busca resaltar para que el pueblo responda en base a eso. Cumple exactamente lo que promete. Todo lo que había dicho a Moisés en su momento, inclusive hacia atrás, Dios trae a su pueblo y le entrega esta tierra, esta herencia. No falla, Dios no olvida, tampoco retrasa lo que ha determinado. El pueblo sí debe responder para que esto se cumpla. Vemos aquí también un clima teológico del libro de Josué. ¿Por qué? En estos versículos básicamente se resume todo el libro. Josué capítulo 13 al capítulo 21 hay un reparto de la tierra. Y también en Josué capítulo 1 al capítulo 12 vemos una victoria sobre los enemigos. Entonces, todo es interpretado desde una sola perspectiva, la fidelidad de Dios durante todos estos capítulos. La lección también busca hacer un énfasis en la acción divina. Básicamente, Dios dio toda la tierra, versículo 43. Además, entregó a todos los enemigos que se enfrentaron en el versículo 44, lo menciona. También cumplió todo lo que había prometido, esto en el versículo 45. Entonces, vemos aquí una palabra muy importante, una palabra hebrea, kol, significa todo y aparece 6 veces. Esta palabra busca subrayar que nada quedó incompleto. Es decir, esta palabra representa totalidad, amplitud. Nada dependió del mérito humano. Vemos además cómo Israel no podía atribuirse este mérito porque la tierra fue un don, fue un regalo de Dios, todo le pertenece a Dios, así que Dios le entrega esta tierra a Israel como concesión, podemos decirlo, no una conquista humana básicamente, sino como un don del cielo. Así se manifiesta la gracia de Dios, dándonos dones del cielo. Las victorias entonces fueron posibles solo porque Dios fue fiel a su palabra. Esa promesa que Dios cumple se manifiesta en recibir ese don, en este caso la herencia de la tierra. Israel entonces posee esa tierra porque Dios es fiel, porque Dios fue fiel con ellos, no porque ellos fueran perfectos. Muchas veces fallaron, se desviaron, se quejaron, muchas veces cometieron errores importantes, pero Dios mantuvo su palabra buscando llevarlos a donde Él había prometido llevarlos. Vemos entonces aquí una aplicación importante para nuestra salvación. El mismo principio nosotros lo podemos ver en el Evangelio, porque la salvación la entendemos que es por gracia, no por obras. Hay textos que claramente lo mencionan, Efesios 2, 8 al 9. También todo lo que tenemos en Cristo Jesús es un regalo divino. Por eso, así como Israel no ganó la tierra por sus fuerzas, nadie gana la salvación por méritos propios. No hay obra humana que permita ganarse la salvación eh, por esos méritos de algún ser humano, sino todo viene de parte de Dios, la gracia. Básicamente es ese regalo que recibimos del cielo, Jesucristo, el don del cielo.
También encontramos en esta parte de la lección la fidelidad de Dios manifestada según el apóstol Pablo en la cita que mencionamos al inicio, según de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Dios es fiel aun cuando nosotros fallamos. Es básicamente algo que todos compartimos, todos le hemos fallado a Dios. Sin embargo, Dios ha sido fiel. Si por comportamiento humano Dios nos hubiera evaluado, pues todos hubiéramos reprobado, ¿cierto? Pero aquí es donde se muestra el perdón de Dios, la posibilidad de volver a empezar. Nuestra infidelidad no anula su carácter. Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su carácter. Dios es amor y nos permite a nosotros regresar a Él, buscar ese perdón y así el Señor pues restablece el pacto con nosotros que fuimos nosotros los que fallamos. Hay una seguridad para el futuro, claramente, la fidelidad pasada de Dios. ¿Qué nos garantiza? Bueno, que ninguna tentación será mayor a su gracia. Podemos vencer en Cristo Jesús. Todas esas promesas encuentran su cumplimiento en el Mesías, en el ungido, en Jesucristo, según 2 Corintios capítulo 1, 18 al 20, que lo que Dios comenzó lo completará. La buena obra que Dios comenzó en usted y en mí, Dios mismo la va a completar. Debemos de tener eso pues como una promesa, ¿cierto? Todo se cumplió, no es solo una frase histórica que quedó allá en esos eventos en el Antiguo Testamento, sino todavía hoy es una promesa viva. Por eso, el Dios que cumplió cada palabra a este pueblo rebelde es el mismo que asegura hoy nuestra salvación y nuestro futuro eterno, aunque le hayamos fallado. Podemos regresar a Dios mientras tengamos esa posibilidad. Bien, vamos a analizar una señal de preocupación. El éxito es condicionado a la obediencia. En Josué capítulo 21, versículos 43 al 45, vimos que Dios cumplió todo lo prometido. Aquí implícitamente deja claro algunas cosas. La primera es que el cumplimiento de las promesas está ligado a la obediencia continua. Dios cumple hasta allí, pero hay un futuro. ¿Qué va a pasar? Ese éxito espiritual no debe entonces darse por sentado, porque la tierra fue un don de Dios, así lo vimos, pero su disfrute futuro dependía de esa actitud de Israel. ¿Cómo iba a responder Israel ahora que tenía la bendición? Hay una pregunta central que debemos de plantearnos. Aunque Dios fue fiel, surge entonces esa pregunta. ¿Sería capaz Israel de conservar lo que había recibido? Qué interesante. La fidelidad de Dios no anula entonces una responsabilidad humana. El que yo te dé esto no quiere decir que ahora no vas a considerar un montón de cosas, sino debes de prestar atención porque fue una bendición que recibiste del cielo. ¿Qué vas a hacer con ese don? Aquí vemos entonces una introducción de un discurso de Josué justamente enfocado en esa línea, Josué capítulo 23, versículo 1 al 5, porque aquí Josué ahora habla como un líder anciano y que está consciente del cierre de su misión. Ya no habla como un guerrero, sino habla como un hombre lleno de sabiduría, alguien que le interesa el futuro de su nación, del pueblo, de la iglesia. Afirma aquí claramente que Dios fue quien peleó por Israel. Eso siempre lo tuvo claro Josué y aquí desea recordar eso, transmitir ese mensaje, esa conquista. Entonces no se logró por la fuerza humana, por la fuerza militar, ni tampoco una estrategia de pensamiento humano buscando conquistar tierras. Israel tuvo reposo de sus enemigos, claro, ahí estaban disfrutando de esa tierra, pero aún quedaban más naciones por poseer, quitarles a naciones, a otros pueblos. La victoria entonces no era ni automática ni tampoco irreversible. Podían perder lo ganado. Qué interesante. Era el pueblo de Dios, pero Dios también los condicionó a ellos para que se mantuvieran fiel al pacto, para que obedecieran sus mandamientos, no solo por llamarse Israel, ya simplemente iban a obtener todo en el futuro,
debían de comportarse como la nación santa que Dios había fundado en ellos. Vemos también esa naturaleza de la victoria porque la victoria, hemos mencionado, es un regalo divino y requiere una confianza constante en Dios. Se recibe la victoria y uno puede decir que todos los días son nuevas victorias porque uno puede perder todo si se descuida. La posesión de Canaán fue una posibilidad sostenida por la fe. Ellos debían de seguir creyendo en Dios, debían de seguir creyendo en las promesas que los iban a sostener Dios. Si llegaba otra nación a atacarlos, ellos iban a sobreponerse a cualquier situación adversa. No era en sí una garantía mecánica, había que tener fe y comportamiento. Por eso aquí, a este punto de la lección, vemos un paralelo con la vida cristiana. Hay textos claves importantes. Me gusta mucho Josué capítulo 23, versículo 10. Dice así: un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. ¿Escuchó eso? Uno de vosotros perseguirá 1000. Piense usted qué impacto un hijo de Dios persiguiendo a 1000 hombres, porque Dios básicamente pelea por él. Es una victoria que Dios lucha por uno. Cristo ya aseguró esa victoria, una victoria decisiva en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Aquí básicamente hay un paralelo con esto, ¿no? La lucha actual es espiritual. Ya, pues, no es aquella lucha contra aquellos pueblos físicamente, hombre contra hombre, sino una lucha espiritual, una lucha que nuestros ojos carnales de pronto no los perciben, sino es algo que debemos de luchar con la armadura de la fe, con la armadura de la palabra de Dios, con las herramientas que la fe nos proporciona. Aquí vemos cómo debemos de luchar contra esas fuerzas espirituales, según 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Esa victoria requiere de nosotros pues vestirnos de esa armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18 nos habla de esa armadura que es básicamente la que puede hacer frente a estas huestes espirituales que desean dañarnos. La victoria sobre el pecado ya fue asegurada en Cristo Jesús. Eso es muy importante. Cristo venció el pecado. Nosotros debemos de afianzarnos a Cristo, buscar parecernos a Él. Él nos va a dar la victoria. No se vive el triunfo por la fuerza y tampoco por la voluntad, sino por la dependencia constante de Dios. Nosotros somos seres emocionales. Un día podemos estar felices y otro día triste. No podemos basar nuestra fe en eso, ¿cierto? Tenemos que basar nuestra fe en un cimiento firme, en la palabra de Dios, la roca que es Cristo. Entonces aquí vemos también que en nuestra vida, a pesar de tantas promesas y provisiones divinas, ¿por qué nosotros seguimos cayendo tan fácilmente? ¿Será que solo estamos viendo con nuestros ojos naturales y no estamos tomando la armadura de Dios para batallar contra el enemigo? Porque nosotros no vemos eso con nuestros ojos naturales, pero percibimos sus efectos en nuestra vida. Debemos de confiar más en Dios y menos en nuestras fuerzas. No debemos de bajar la guardia espiritual y no debemos de descuidarnos de la comunión diaria con Dios. Así como este pueblo, Israel, pues sí, necesitaba continuamente confiar en Dios para conservar la tierra, obedecer también. Así también usted y yo necesitamos depender cada día del poder del Espíritu de Dios para vivir en victoria. Vamos a ver los límites que Josué busca establecer para su pueblo, para el pueblo de Dios. Aquí vemos que hay una naturaleza espiritual en este desafío, porque Josué retoma las mismas palabras del inicio del libro en Josué capítulo 1, versículo 7 al 8, donde dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Así que vemos que el desafío principal de Israel ya no era un desafío militar, sino espiritual. Ese éxito futuro dependía de la obediencia a la Torá, no de la fuerza armada, como en algún momento, pues así se presentaba. ¿Por qué Josué fue tan firme? Una firmeza aquí de parte de Josué. Josué capítulo 23, versículos 6 al 8. Dice, esfuérzate pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Básicamente lo mismo que está en Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Sin apartaros de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con vosotros. Y entonces aquí vemos este llamado de Josué vehemente. Aquí en las armas de los pueblos no eran tan peligrosas. Todos estos ejércitos o pueblos que estaban allí no eran tan peligrosos. Sus armas como los valores de ellos, como la cosmovisión hacia Dios, como la idolatría, la adoración a esos dioses paganos. El conflicto entonces vemos que era realmente espiritual, no político ni cultural. Ahora se trataba exclusivamente de la obediencia posterior a haber recibido la bendición. Debían de comportarse diferente de cómo estos pueblos lo hacían. Por eso, perseverar en la identidad del pueblo de Dios era un aspecto fundamental. Israel debía mantener una identidad distinta, nación santa, real sacerdocio, básicamente. La fidelidad al Señor entonces requería para ellos límites claros en varios aspectos. El primero, lealtad, también alianzas y prácticas religiosas. Esos límites debían de mantenerse bien claros, porque la mezcla espiritual iba a llevar inevitablemente a la pérdida de identidad. Piense usted, las naciones con un montón de costumbres diferentes a las que Dios le había dado, tanto los 10 mandamientos como leyes adicionales, que iban pues diferente a lo que otros pensaban cuando se mezclaban con otras naciones, esa identidad se iba perdiendo. Básicamente la identidad de Dios impregnada en el carácter de ellos. Por eso era importante que el pueblo entendiera lo peligroso de invocar otros dioses. En el antiguo cercano oriente, el nombre de una deidad básicamente representaba su presencia y su autoridad. Entonces, mencionar o jurar por esos otros dioses, ¿qué implicaba? Bueno, reconocer su poder. Si juraba por otro dios o mencionaba su nombre, pues ahí básicamente era una representación de buscar ayuda en tiempos de necesidad a esa entidad pagana en lugar de pedírsela a Dios o reconocía su poder al pues hacerlo presente en la vida. Esto entonces definitivamente abría una puerta a la idolatría. No se debía ni de mencionar ni de jurar por ellos. Entonces, también hay otro aspecto que era importante para el pueblo de Dios. Hay una advertencia sobre matrimonios mixtos. El problema aquí no era racial ni étnico. Dios no tiene acepción de personas en este aspecto, sino era un tema espiritual. Había un riesgo importante de esa pérdida de la fidelidad del pacto cuando alguien se mezclaba con otro pueblo, matrimonio, las costumbres de una mujer, de un hombre venían arraigadas y pues ya era muy difícil quitarlas. Tenemos el ejemplo negativo de Salomón con esos matrimonios, mujeres extranjeras. Eso hizo que Salomón errara grandemente. Estuvo a punto de perder su salvación, perdió comunión con Dios, sin embargo, él pudo retomar, pero arriesgó mucho. En la enseñanza en el Nuevo Testamento también esto se retoma y nos enseña que no debemos unirnos con yugo desigual, según segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Entonces, en matrimonios que ya existen, bueno, buscar vivir una fe ejemplar es el consejo que menciona el apóstol Pablo. Vemos también una relación del cristiano con el mundo tomando de estas historias de Josué, porque el creyente no
no está llamado a aislarse del mundo. Pues aquí estamos, ¿cierto? Pero no debemos de conformarnos a él. Ese es otro punto importante. Aquí el equilibrio bíblico que nos llama a nosotros a vivir en la sociedad, pues pertenecemos a la sociedad, no debemos adoptar valores contrarios a la voluntad de Dios, manteniéndonos básicamente una identidad clara y coherente. Bien, ¿cuál es la idea central de esta parte? La fidelidad de Dios requiere límites definidos. Qué importante. Tienen que haber límites. Usted ha visto cómo se han perdido muchos límites hoy en la sociedad, en nuestros muchachos. Muchos patrones que antes existían ya dejaron de existir, pero vemos cómo se pervirtió o se dañó buenas costumbres. Bueno, esto no se busca, estos límites no se buscan para excluir, sino más bien para preservar una relación que es viva y exclusiva con el Señor en medio de una sociedad que es plural, hay muchas culturas, pero el principio bíblico no debe de cambiar, debemos de mantenernos en una línea pues definida, ese límite definido es importante y lo muestra así también la voluntad de Dios. Bien, hablemos un poco de la ira de Dios en el contexto del libro de Josué. Ahí en Josué capítulo 23, versículos 15 al 16, dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Note qué tremendo. Si traspaseareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándote a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os da. Nota la advertencia que está haciendo Josué para el pueblo. Dios es bendición para ellos, pero también la ira de Dios puede volverse contra ellos por desobedecer el pacto. Vemos que ya Israel incluso conocía esa ira del Señor por experiencia en el desierto. Ahí en Números capítulo 11, versículos 33 y capítulo 12 y 9. También en Canaán, en Josué capítulo 7, versículo 1. Así que Josué entonces aquí habla desde pues una memoria histórica de lo que ya habían vivido ellos, no desde una especulación, por si acaso iría a suceder. Estas palabras entonces representan el punto más severo de su exhortación final. El pueblo puede ser completamente destruido si se van tras dioses paganos. Aquí vemos que la fidelidad de Dios entonces es bendición y también es juicio, porque así como Dios cumplió fielmente las promesas de bendición, también cumplirá las advertencias del pacto. El mismo término que se usa para destrucción de los cananeos ahora se aplica a Israel. Note que no hay un favoritismo solo por llamarse Israel, solo por haber descendido o ser descendientes de Abraham. Hay un comportamiento que necesita ajustarse, que necesita mantenerse. La elección no garantiza la inmunidad. El privilegio no anula la responsabilidad. Es muy importante recordar Dios como juez de toda la tierra, no solo de unos, sino de todos los pueblos. Dios no hace acepción de personas, declara guerra básicamente al pecado, no a una etnia específica. En este caso, Israel fue escogido para llevar un mensaje de parte de Dios, pero no lo eximía de un comportamiento necesario. Israel pues no fue santificado por participar en la guerra santa, no por estar ahí ya se santificó y podía hacer lo que quisiera. Las naciones paganas tampoco ganaron mérito cuando fueron usadas como instrumento de juicio contra Israel. De hecho, cuando castigaban a Israel, Dios mencionaba que tengo algo que cobrarte, tengo algo que ajustar con esta nación también por pues haber utilizado la violencia, por haber esclavizado, por muchos aspectos también Dios pues juzgaba a la nación que juzgaba a Israel. Así que nadie se escapaba del juicio justo de Dios. Dios sigue siendo soberano y justo en todos los casos. Hay una decisión crucial para Israel acá. El pueblo debía de decir sí, estoy en esa línea,
¿Usaría las bendiciones del pasado como base para la fidelidad futura o caería en una autosuficiencia y una desobediencia? Qué interesante, aquí hay dos caminos. La historia pasada no sustituye la obediencia presente ni tampoco la futura. Entonces, hay una pregunta por acá que podemos hacernos. ¿Es compatible la ira de Dios con su amor? Pues claro que sí, ¿cierto? A primera vista, pues parece una contradicción. Alguien puede decir, pues que Dios es amor, ¿cómo puede ser ira? Bueno, la Biblia presenta estos ambos aspectos unidos. Dios es amor, Juan capítulo 3 versículo 16, primera Juan capítulo 4 versículo 8. Usted conoce estos textos. Dios es misericordioso, paciente, pronto para perdonar, ¿cierto? Pero su ira no es impulsiva ni tampoco vengativa. Es la respuesta santa y justa al pecado y al mal prolongado por mucho tiempo, porque Dios también llama a la corrección. La ira de Dios a la luz de Cristo. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, Cristo se hizo pecado por nosotros, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, ¿cierto? Murió para reconciliarnos con Dios, según Romanos capítulo 5 versículo 10. Quien cree en Cristo, entonces no enfrenta la ira divina. Quien acepta a Cristo no afrenta la ira divina. Básicamente, Cristo fue castigado en la cruz, él librado de la ira venidera. Ya Cristo cargó con ese evento. La cruz, ¿qué nos muestra a nosotros? La seriedad del pecado, la profundidad del amor de Dios. Ahí el ministerio de Cristo en la cruz tiene tantas connotaciones impresionantes, como Él siente y percibe la separación con su Padre por ese pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Dios le hizo pecado. ¿Qué enseñanza central tenemos acá? Bueno, la ira de Dios revela que el pecado importa, debe de importar el pecado para nosotros, los que entendemos esto. La justicia no es negociable. La justicia de Dios se cumple. El amor de Dios no es indiferente al mal. Dios está atento a lo que sucede. Dios, recuerde, es presentado como juez justo del universo, en varios salmos allí, y también Salvador misericordioso para todo el que cree. Podemos creer eso y recibir eso también. Es importante aferrarse a Dios y eso era lo que Josué quería transmitir al pueblo. ¿Cuál era la verdadera protección contra la idolatría? Bueno, Israel no podía evitar la idolatría solo recordando prohibiciones, una lista de nos y consecuencias. Aquí la clave era una lealtad consciente con el uso de la razón, algo constante y personal al Señor, conocer a Dios personalmente. Básicamente aferrarse a Dios implica pues una relación con Él, no solo normas, una lista de no. El significado aquí de ser fiel, por ejemplo, el verbo usado, aferrarse, es el mismo que describe la unión matrimonial, según Génesis capítulo 2, versículo 24. También la lealtad de Ruth a Noemí, según Ruth capítulo 1, versículo 14. Por eso es muy importante para Josué que el pueblo entendiera este concepto. Aférrese, afiáncese. ¿Qué expresa esto? Compromiso, permanencia, fidelidad relacional. Josué entonces aquí reconoce que Israel había vivido así hasta ese momento. El libro, por ejemplo, ya de jueces, más adelante muestra que esa fidelidad no se mantuvo en generaciones posteriores. Esto es muy triste, porque se perdió en otras generaciones, generaciones que no conocieron a Jehová. Nosotros vemos eso hoy en nuestra iglesia. Nosotros vemos cómo hay generaciones que no deciden servir a Dios, a pesar de que sus padres, sus abuelos lo hicieron, y se pierde el conocimiento de Dios hasta que se retoma por algún milagro propiamente de Dios también. Aquí la enseñanza es amar a Dios. Ese amar a Dios es un mandato posible. Josué exhorta, amen al Señor su Dios. Aquí está la clave. Amen al Señor su Dios. Cuando amamos, correspondemos. En Josué capítulo 23, versículo 11, hace esta exhortación. El amor no puede forzarse. El amor no puede ser coaccionado, pero sí puede requerirse como una decisión consciente.
Yo decido amar en respuesta de... Aquí el amor bíblico no es solo una emoción, no me siento feliz y amé a Dios, ¿no? Sino es un compromiso, es devoción, es permanencia constante, lealtad voluntaria, ¿cierto? Amén al Señor por la vida de ustedes. Aquí el hebreo enfatiza una urgencia y una seriedad del llamado. Es pronto de actuar. Amar a Dios no es opcional, es vital para la vida espiritual. Debemos amar a Dios. Ahí están sus mandamientos. Debemos amar a Dios. La palabra ahabaj incluye afecto, devoción, fidelidad al pacto, una entrega, ¿cierto? Vemos también cómo Dios siempre quiso una obediencia que fluya del amor. Eso es algo importante de reconocer. Dios siempre quiso acercarse a nosotros, estar cerca de nosotros, no que le amemos en una distancia desconocida o a un ser desconocido, sino Él se da a conocer, se acerca. Una obediencia que fluya del amor. Mandamientos vividos desde una relación personal, lo que usted y yo percibimos, vivimos, sentimos es básicamente parte de pues esa respuesta que Dios espera a nosotros. Primero Dios actúa con gracia, los he atraído a mí. Éxodo capítulo 19, versículo 4, cuando salieron de Egipto, los he atraído a mí. Yo aquí estoy en la montaña, aquí quiero estar cerca de ustedes. Y luego les pide amor y obediencia. Entonces, la naturaleza del amor divino, sabemos que el amor de Dios es mutuo, personal, iniciador. Dios nos busca. Nosotros nos escondemos. Dios nos busca. Aún allí escondidillos. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Qué pasó? Cuénteme. No es algo simétrico. Dios ama primero y en mayor magnitud. El ser humano pues responde libremente a eso, ¿cierto? Nuestro amor es respuesta al amor previo de Dios. En su palabra dice que Dios nos amó primero. Bien, el mandamiento nuevo de Jesús, recuerda usted, eh, textos como Juan 13:34, 15:17, primera Juan 3:11. Este mandamiento es antiguo, amar al prójimo ya estaba en la ley, ya eso existía. Es nuevo porque Jesús lo redefine como su propio ejemplo, lo que se había perdido, el carácter de Dios. Cristo vino a mostrar quién era el Padre realmente, amar como yo los he amado, algo que se había perdido en el tiempo como un concepto práctico. Jesucristo lo vivió, fue el carácter de Dios basado aquí en la tierra. El amor cristiano tiene como modelo a Cristo, ¿cierto? Se vive en entrega y servicio. Por eso, en esta parte de la lección es aferrarse. Aferrarse a Dios es vivir una relación de amor leal y consciente. Aférrese a Dios, aférrese a sus promesas. Mantengámonos fiel al pacto, no una obediencia forzada. Nadie quiere obedecer forzadamente, sino una respuesta agradecida al amor que Dios mostró primero. Y así vemos cómo Dios cumplió todo lo que había prometido. Ninguna de sus palabras falló. Israel recibió la tierra y la victoria no por su fuerza, sino porque el Señor fue fiel a su pacto. Sin embargo, Josué deja claro que la fidelidad pasada de Dios no elimina la necesidad de una obediencia presente. El mayor peligro ya no era el enemigo externo, sino apartarse del Señor y perder la lealtad del corazón. Por eso el llamado final es aferrarse a Dios, a amarle con decisión y a vivir una obediencia que nace de la relación. La bendición se preserva cuando el pueblo permanece unido a su Dios, poniendo límites claros al pecado y confiando cada día en su gracia. El mismo Dios que cumplió todo en el pasado sigue siendo digno de plena confianza para el futuro. Vamos a orar para finalizar. Muchas gracias, oh Padre. Hemos visto tu fidelidad manifestada en la vida de Josué y el pueblo. Hemos visto, Señor, como cada una de las palabras, de las promesas que les diste, se cumplieron, porque eres fiel, Señor. No te puedes negar a ti mismo. Gracias, Señor, porque esa misma fidelidad la vemos en nuestra vida hoy y sabemos que tus promesas se cumplirán también en nuestro tiempo. Ayúdanos a mantenernos firmes para ver cumplir ese tiempo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.